Ahora tenemos en pantalla al doctor Raúl Canelo Rabanal. Él es abogado constitucionalista, muy querido en el gremio. Doctor Canelo, qué gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenas El noches. gusto es mío. Es un saludo a tu teleaudiencia y bueno, listo para la entrevista. Doctor Canelo, usted ha sido de las personas que ha liderado la lucha en cuanto a lo que viene a ser la devolución de los aportes del FONAVI y queremos saber cuál es el sentir a razón de la aprobación de esta ley que se dio ya hace algún tiempo de la devolución de los aportes y por otro lado, en cuanto a lo que viene a ser la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad ante el TC, pues para que no sea viable la devolución de aportes. Bien, como recordamos, en el 2010 se llevó a cabo un referéndum y producto de ello se aprobó la ley 25.926 que permitió la devolución de los aportes del 9,5 millones de personas acudieron a las urnas y votaron a favor de la ley. Una ley histórica porque por primera vez se hizo un referéndum con 12 firmas. Eh, es un referéndum bueno. En América Latina hemos tenido referéndums, pero normalmente han sido producto de dictaduras, así lo solicitaban. Este fue un referéndum ciudadano, o sea, democrático. Si pese al tiempo transcurrido, los distintos gobiernos, con diversos pretextos, no cumplieron. No cumplió García, no cumplió Ollanta, no cumplió Toledo, en fin, buscaban una serie de pretextos. Eh, Finalmente, se devolvió una cantidad mísera, con un tope de 1.200 soles. Este Congreso, el 23 de abril, aprobó la ley 31173, establece y precisa que debe devolverse el íntegro de lo aportado, es decir, entre el 5 al 10% mensual que cada trabajador aportó desde el año 79. Son más o menos 2 millones de personas hoy. Cuando empezó esta lucha eran entre 4 y 5 millones, se ha ido muriendo la gente mayor que aportó. Y este gobierno, luego de que el Congreso promulga esta ley el 23 de abril, decide iniciar un proceso de inconstitucionalidad y el ministro de Economía, Waldo Mendoza, con palabras falaces, mintiendo y con la política del perro muerto y quitándose ya la careta, dice no vamos a devolver. Porque eso significa que el PBI sería 80 veces el de China, que son muchos millones, que no vamos a devolver. Entonces, aquí viene mi reflexión. Nosotros hemos participado democráticamente. Un Estado de Derecho se fundamenta en una base democrática y, de acuerdo a nuestra Constitución, en una economía de mercado. Veamos, desde el punto de vista democrático, esto se aprobó en un referéndum. El Tribunal Constitucional se pronunció reiteradas veces que esto es dinero de los aportantes, es decir, dinero privado. Tan dinero como cuando yo deposito plata en un banco. El banco no me puede decir no te voy a dar. Aquí el Estado me tiene que devolver. Entonces esto es democrático. Y segundo, si hablamos de una economía de mercado de la cual habla la Constitución, toda economía de mercado se basa en el derecho de propiedad. Y entonces el aporte que hicieron los trabajadores es un derecho de propiedad, solo que es de los trabajadores, empleados, obreros. Claro, no son grandes empresarios, no son entidades internacionales o el Club de París a quien se le debe, es a los ciudadanos peruanos. Y entonces una economía de mercado se basa en el respeto irrestricto al derecho de propiedad y, repito, a la democracia. En ambos casos, el ministro se ha burlado y responsablemente dice no vamos a devolver y vamos a hacer una acción de inconstitucionalidad. Eso es gravísimo, es atentatorio contra las bases mismas del Estado. Y por primera vez, cosa que ni siquiera lo hizo García, ni Toledo, ni Ollanta, este señor, este gobierno
de transición, que está ya agonizante, decide que no va a devolver. Entonces, se trata de una grosería, de una situación abusiva, antidemocrática, inconstitucional. Cuando esta ley lo que estaba haciendo era facilitar justamente esa entrega de los dineros. Ahora, los dineros no es que el Ministerio de Economía tiene que echarle mano a su bolsillo. Esos dineros son cuentas separadas del Tesoro Público y que le corresponde a los fonavistas. Entonces, Doctor nosotros... Canelo, Sí. sí, lo que le quería hacer una pregunta. ¿Alguno de los fundamentos, seguramente, ese Poder Ejecutivo en esta demanda de inconstitucionalidad debe ser porque indica pues que sería, digamos, un golpe muy fuerte a la economía, pero como usted dice, es un dinero, pero ese dinero ¿existe realmente o ya es un dinero que lo invirtió? Porque al parecer fue un dinero que fue aportado por los fonavistas, ¿no? Y con justo derecho porque se dio en su momento, pero que ya ese dinero, digamos, no existe porque ya ha sido invertido. Bien, la devolución no solamente es en dinero. La devolución puede ser entregar un título, valor, y así lo establece la ley, que es el certificado de reconocimiento, y el cual eventualmente yo podría hacerlo circular en un mercado de valores. Entonces no necesariamente tendría que ser en efectivo. Sin embargo, esto es problema del Estado peruano. Así como el Estado peruano tiene una deuda externa y en un momento tuvo que cumplir, recordemos en época de García, cuando no se pagan los intereses y quedamos como inelegibles, luego el Estado tuvo que hacer todo un esfuerzo para cumplir y pagar la deuda externa. Bueno, acá hay una deuda interna y el Estado tiene que pagar. Y tiene que Que no, cumplirla. y claro, ¿por qué no pagarle al ciudadano peruano? Más aún cuando es gente ya de la tercera edad, gente de edad muy avanzada, gente que está sufriendo los estragos del COVID y de la economía. ¿Y por qué no darle por lo menos parte de su dinero y luego su certificado de reconocimiento, tal como se estableció en la ley primigenia del referéndum, ¿no? Entonces, no es que esta es una nueva ley, lo que está haciendo esta ley es precisando qué le corresponde a esta gente. Y eso es lo que tenemos que defender. Qué importante, doctor, de que usted lidere esta lucha de reconocimiento de los aportantes del FONAVI, quienes decidieron, pues, en todo caso, iniciar, ¿no? Porque, como usted dice, el perro muerto, ¿no? Ya muchos quizás perdieron la fe, pero han habido hombres de derecho, como es su caso, y como el presidente que lo había expresado del FONAVI, entrevisté, que han liderado esta lucha y que han logrado conseguir algo importante, la devolución de los aportes. Doctor Canelo, conociendo su trayectoria de derecho de constitucionalista, ¿usted cree que el TC ampare esta demanda de inconstitucionalidad? ¿Cuál cree que sea el camino que, Yo o el seguro fin? que el TC, que ya se ha pronunciado sobre esta materia reiteradas veces, señalando que es dinero privado. Dos, permitió un referéndum porque dijo que no son impuestos. Y tres, esto le pertenece a los ciudadanos que aportaron y que debe devolverse el íntegro. Listo. Entonces, dicho esto por el tribunal, yo no creo que entre en contradicción, puesto que la ley de la cual estamos hablando el 23 de abril hizo algunas precisiones respecto a la composición de la comisión ad hoc, varió la composición porque la comisión actual, primero que no devuelve nada, segundo, que hay en mi concepto, sospecho que hay una gran corrupción en la medida en que han utilizado los dineros del FONAVI para pagarse grandes sueldos, alquileres de oficina, maquinaria, equipos, y no han hecho una entrega de esos recursos a los ciudadanos que aportaron. El día de hoy me llama una persona anciana y me dice que estuvo fuera de Lima, que salió en una de estas famosas listas, fue a cobrar sus 1.200 soles y en el Banco de la Nación le dijeron no, se ha suspendido los pagos por orden de la Secretaría Técnica, esta comisión ad hoc creada por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es quien realmente el poderoso, el que maneja el país es el MEF. El MEF decide qué hace y qué no hace. Y ahora decidió
abierta y descaradamente por el perro muerto. Inaudito lo que sucede, doctor Canelo, ¿no? Es un derecho justo que se le devuelva, porque no están pidiendo un dinero del Estado, están pidiendo la devolución de sus propios aportes, que se entienda bien, es decir, un dinero que ellos otorgaron o le dieron o les descontaron y su propio Claro, esto dinero, no es doctor, una como tal. dádiva, No esto es una no dádiva. es un apoyo social, no, esto es devuélvanme mi dinero. ¿Por qué no me va a Nada devolver mi más. dinero? Es un derecho de propiedad, y ya lo manifesté, es el sustento de una economía de mercado, de un liberalismo que se pregoniza, es respetar el derecho de propiedad del rico y del pobre, del empresario y del trabajador, de todos. Aquí hay que respetar el derecho de propiedad. Yo no puedo decir solo respeto el derecho de propiedad de tal o cual personaje y de los miles de ciudadanos ancianos de tercera edad, necesitados, no, a ellos no. No puede ser. El ministro tiene que reflexionar. Yo sé que estudio, que es economista, pero o es un indolente, ¿no? O está mal asesorado, pues, o no conoce. Bien, esperemos pues la decisión idónea de parte del Tribunal Constitucional y se le devuelvan los aportes. Además, existe un plazo para que de reglamentación que son 5 años, ¿no, doctor Canelo? La ley había Para la establecido devolución. un periodo de 8 años inicialmente, que ya se 8 años. vencieron con creces. Sí, esta ley lo que ha dicho más bien es que en un mes debe hacerse un plan de trabajo por parte de la nueva comisión ad hoc para proceder a la pronta devolución y entrega de certificados. Pero bueno, todo eso está trabado por el MEF, que ahora quiere hacer nuevamente esta tinterillada, ¿no? Doctor, y hablando de lo último que acaba de mencionar, vamos a la aprobación en mayoría de la Comisión de Constitución del Congreso, que es otro tema, sobre el dictamen para que se dé la modificatoria de la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso, es decir, que se apruebe una cuarta legislatura justamente para definir algunos temas. Doctor, ¿es viable esta salida? Porque pareciera que esta Comisión de Constitución quisiera ir corriendo contra el tiempo porque ya no le falta mucho para dejar el Congreso, pero hay temas pendientes como el retorno a la bicameralidad, manifiestan, el tema de la reforma del Poder Judicial para un mayor presupuesto, modificatoria del tema de la confianza, de la disolución del Congreso, la vacancia presidencial por incapacidad moral, etcétera, pero sobre todo, doctor Canelo, el tema del artículo 179 de la Constitución por el cual se le retiraría la prerrogativa del Ilustre Colegio de Abogados de Lima para elegir a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y darle este asiento a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, que son 25 decanos. ¿A usted qué opinión le merece, doctor Canelo? Bien, bien. Respecto al punto de partida, una nueva legislatura es en realidad poco ortodoxo y yo creo que tendría que responder una situación de estas a una emergencia, tendría que pasar un test de necesidad, por decirlo menos. ¿Es necesario? ¿Es necesario todo eso? Parecería que no. Entonces, particularmente, creo que es un exceso. No comparto esa posibilidad, porque ya ampliaron de una segunda legislatura, pasaron a una tercera y ahora una eventual cuarta, justamente por los motivos que tú bien señalas. Esas son las razones, quieren hacer estas modificaciones y también en un momento en que ya están de salida. Yo no comparto esa circunstancia, pero seamos sinceros, esto va a suceder, porque ya es una situación que ellos lo están decidiendo y revocar todo esto implicaría mover todo un aparato de repente ante el Tribunal Constitucional o alguna otra instancia, lo cual realmente resultaría complicado. O sea, se produciría una situación, yo diría, de abuso de derecho. Yo lo calificaría así. Pero dada esa circunstancia,
me preocupa mucho el tema que nos corresponde a nosotros como abogados, el del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Bueno, ya sabemos, hemos conversado varias veces que el Colegio de Abogados de Lima hoy, con su, mejor dicho, la directiva que está hoy, que está también ya en una situación de hecho, no de derecho, una situación ilegítima que no responde al consenso de los agremiados y que ha generado que el colegio hoy realmente sea inoperante. Y probablemente eso da motivo para que alguno, aprovechando ese mal momento por el que atraviesa el colegio, quiera hacer esta modificación del artículo 179 que implica la composición del Jurado Nacional de Elecciones. En la Constitución del 93 se establece que, o el espíritu era que un gremio tan importante como el Colegio de Abogados de Lima sea el que elija un representante en voto secreto. ¿Y por qué el Colegio de Abogados de Lima? ¿Por qué no el de otro lugar? Bueno, es que el Colegio de Abogados de Lima, como tú mencionaste, el ilustre colegio, viene desde la época de la colonia, ¿cierto? Tiene una trascendencia nacional e internacional. Del Colegio de Abogados de Lima salió el primer presidente de las Juntas de Cádiz en 1810, Morales Duárez, recordemos, ¿no? Entonces siempre ha tenido un rol protagónico, ha sido un celoso guardián de la legalidad. Por lo menos cuando fui directivo del colegio, en la época del doctor Andrés Aramburu Menchaca, había toda una lucha justo contra el autogolpe Fujimori, el colegio protestó y tal. Hoy el colegio no tiene ninguna relevancia y de eso se aprovechan para hacer este cambio. El cambio podría ser, pero luego, en vez de decirnos que va a haber una elección secreta, parecería que la elección la van a hacer estos 25 miembros, donde se van a 25 colegios profesionales del Perú, donde probablemente nuevamente surjan las repartijas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, puesto que la Constitución del 93 en este punto fue cuidadosa en establecer quiénes elegían, ¿cierto? Bueno, la Corte Suprema por propio derecho, la Fiscalía, el representante de los fiscales, las universidades privadas, un representante también, y de las facultades de Derecho de las universidades públicas, y el Colegio de Abogados de Lima a través de una elección secreta. Bueno, parece que esto va a ser modificado y sería lamentable, lamentable. Es verdad que el Doctor colegio está en Canelo. una pésima, pero eso no significa destrozarlo, ¿no? Y que pierda su importancia. O que se aprovechen personas con intereses particulares, porque lo que menos se quiere en este momento es la transparencia y no un voto secreto entre 25 personas y las repartijas. Y de eso, doctor Canelo, muchos abogados constitucionalistas, amigos de usted, que lo han extrañado en este tiempo que ha estado un poco alejado. Usted es un héroe porque pasó 40 días en una unidad de cuidados intensivos, doctor Canelo. Qué bueno, porque las personas que conocemos, su trayectoria laboral, su trayectoria como persona, como padre de familia, de verdad una persona, alguien que es un ejemplo a seguir, el doctor Canelo. Le damos la bienvenida acá a Programadas del Estribo, nos da mucho gusto tenerlo acá nuevamente y nada, solo éxitos le esperan, doctor Canelo, y qué bueno, siempre liderando estas luchas en beneficio de los que más lo requieren, como es en el caso de los fonavistas, y ahora pues esperemos también en esta lucha para que no nos quiten este asiento tan importante al ilustre Colegio de Abogados de Lima y sobre todo no se dé estas repartijas o estos actos de supuesta corrupción que harían mucho daño a la democracia de nuestro país. Doctor Canelo, un placer tenerlo acá y muy buenas noches. Gracias, Mercedes, gracias por tus palabras. Efectivamente, hemos sobrevivido a circunstancias muy difíciles. Esta pandemia, bueno, me atacó. Estuve internado mucho tiempo y luego una infección intrahospitalaria me postró más aún, pero Dios ha previsto que sigamos con vida, probablemente pues para seguir luchando
por todos estos temas que tú mencionas. Te agradezco mucho y por tus palabras, Mercedes. Gracias, doctor, cómo no. Y usted es un ejemplo. Usted sabe que muchas personas se comunicaron conmigo y también ha sido, y nos dicen, ¿no? Colegas, que estos momentos difíciles que atravesó, pero cómo ha salido, cómo ha llegado a salir como un héroe después de 40 días de estar en una situación tan difícil en una UCI, ha hecho que muchas personas que nos estén viendo en este momento y que han pasado por estos difíciles días, logren entender que al COVID se lo puede vencer sobre todo con el poder de la oración, con el poder de las ganas de seguir viviendo, como es en su caso, en el amor de la familia, en la unidad familiar que usted ha tenido la dicha, y eso es algo que nuestros televidentes tienen que entender que el COVID de una u otra manera hay que tratar de combatirlo cuidándonos, sobre todo cuidándonos, pero en lo segundo, si por algún motivo nos contagiamos, pues tener la tranquilidad y la unión y la fuerza y la oración, doctor, porque la fe mueve montañas. Muchas gracias, doctor. Usted es un ejemplo de lo que es salir adelante en esta pandemia. Muchísimas gracias, Mercedes, a ti, a tus televidentes, a tu programa. Muchas gracias.